Entonces, en esta unidad 2 vamos a ver los fundamentos de la conducción, las capas límites de convección, la convección interna, externa e interna forzada y la convección natural. Entonces, vamos con la conducción, con la convección. La convección es otro mecanismo de transferencia de calor. A diferencia de la conducción, la convección se da a través de un fluido, en presencia de un movimiento masivo de este. La conducción, no olvidemos que se daba a través de un sólido o un fluido en reposo. En cambio, en la conducción se da la transferencia de calor a través de un fluido, pero en movimiento. La convección se puede clasificar en natural o libre, forzada, y va a depender de la manera en que inicia el movimiento del fluido. En la convección natural, como su nombre lo dice, se da en forma natural. En la convección forzada se obliga a que el fluido comience a fluir sobre una superficie o por medio de otro mecanismo, como puede ser tubos o bombas o ventiladores. En la convección natural, cualquier movimiento de fluido es causado por medios naturales, por eso se le considera natural. Y la convección se puede clasificar de diferentes maneras. Ahora lo hemos visto natural o libre. Vamos a ver otras formas como se puede clasificar la convección. ¿Cuál es el mecanismo físico de la convección? Partimos que la conducción y la convección son semejantes, pues requieren de un medio material, pero difiere en que la convección requiere la presencia de un movimiento de fluidos. La conducción no. La conducción se da la transferencia de calor en materiales que no están en movimiento. Generalmente se lo da en los sólidos, también puede pasar en los líquidos y gases. La transferencia de calor por conducción, sí. Una pregunta, la diferencia de, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? La diferencia de conducción con convección es que en la conducción se puede hablar de dos sólidos o líquidos estáticos y en la convección de un fluido en movimiento. Correcto, correcto. Eso es correcto. La transferencia de calor en un sólido siempre va a ser por conducción. Siempre. Debido a que está en estático, las moléculas están fijas. Pero la transferencia de calor en un líquido o en un gas puede ser por conducción o puede ser por convección. Y en un líquido o en un fluido es por convección cuando se tiene un movimiento masivo de este líquido. Y cuando no existe movimiento es por conducción. Entonces podemos ver en el caso de las gráficas que nos presenta, la convección puede ser forzada, la convección puede ser libre. Dependiendo si es libre se da por medios naturales y si es forzada, nosotros los forzamos por medios artificiales. Ahora, la transferencia de calor por convección va a depender de algunas propiedades. Por la viscosidad dinámica, por la conductividad térmica del material, por la densidad, por el calor específico del fluido, por la velocidad del fluido. También va a depender de la configuración geométrica y aspereza de la superficie sólida del material, y además del tipo de fluido. A diferencia de la conducción, en la conducción, las propiedades que intervenían para que sea la conducción era la configuración geométrica del material, la conductividad térmica del material, la diferencia de temperatura y el espesor. En cambio aquí ya presentamos algunas propiedades que tienen que darse para que se dé por convección. Viscosidad dinámica, conductividad térmica, densidad, calor específico, velocidad del fluido, configuración geométrica y aspereza de la superficie sólida y además del tipo de fluido. Entonces se espera que las relaciones de transferencia de calor por convección sean un tanto más complejas que la conducción. Por eso es que es un poco complejo calcular la transferencia de calor por convección. Entonces, la razón de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa a través de la ley de Newton de enfriamiento, que es igual que la razón de transferencia de calor por convección
va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la diferencial de temperatura. O la razón de transferencia promedio de calor por convección va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por convección por la diferencial de temperatura. ¿Qué es el coeficiente de transferencia de calor por convección? H. Es la razón de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de área superficial y por unidad de diferencia de temperatura. Entonces aquí le tenemos el valor de H. Y sus unidades son el vatio por metro cuadrado y por grado centígrado. Ahora, cuando un fluido, esta es una superficie, en este caso tenemos una superficie plana. Cuando un fluido se adhiere al inicio, antes de iniciar el movimiento del fluido, se adhiere a la superficie, se produce una condición de no deslizamiento, que se le conoce de esta manera. ¿Por qué se adhiere? Por los efectos viscosos que tiene el fluido y por la aspereza que presenta la superficie. Esta condición de no deslizamiento va a ser la responsable del desarrollo de perfil de velocidad, es decir, que el fluido al inicio comienza estático y a medida que comienza a moverse, va a presentar cierta resistencia a la superficie debido a los efectos viscosos y esta condición de no deslizamiento. Y a medida que va avanzando el movimiento del fluido, comienza a desarrollarse la velocidad. Y esta región del flujo adyacente a la superficie, esta de aquí, en el cual estos efectos son significativos, a esto se le conoce como capa límite. Por tanto, la propiedad del fluido responsable de la condición de no deslizamiento y del desarrollo de la capa límite constituye la viscosidad. Luego tenemos que una vez que comienza ya a fluir el fluido, todos los perfiles de velocidad en los puntos en contacto, que son estas flechas de aquí de color rojo que vemos, entre el fluido y la superficie sólida tienen valor de 0 al inicio. Y esto lleva a una condición que se le conoce como arrastre superficial, en el cual la fuerza de un fluido ejerce sobre una superficie en la dirección del flujo. Es decir, comienza a fluir el fluido. Esta condición de no deslizamiento y la transferencia de calores de la superficie hacia la capa del flujo adyacente de esta superficie, aquí se da por conducción pura. Es decir, mientras esté en estático o más o menos fijo, no desarrolla todavía la velocidad debido a la viscosidad y a la condición de no deslizamiento. Al inicio es por la transferencia de calores por conducción, mientras esté inmóvil. Y se puede expresar como la razón de transferencia de calor por convección va a ser la razón de transferencia de calor por conducción. Es decir, por el coeficiente de transferencia del fluido y por la gradiente de temperatura. Pero la gradiente de temperatura de aquí, de la superficie. Entonces se comienza a alejar poco a poco y comienza ya a ver la transferencia de calor por conducción. Por tanto, la transferencia de calor por convección de una superficie sólida a un fluido es simplemente la razón de transferencia de calor por conducción. Por tanto, podemos igualar dos ecuaciones y podemos obtener que el coeficiente de transferencia de calor por convección, cuando se conoce la distribución de temperatura dentro del fluido, va a ser igual a la constante de conductividad térmica del fluido por la gradiente de temperatura en un punto cero, es decir, que está inmóvil, por la diferencia de temperatura. Entonces, el coeficiente de transferencia de calor por convección va a variar a lo largo de la dirección del flujo o en dirección si hablamos en plano cartesiano, de X. Es muy importante tener en cuenta que para hacer el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección es necesario calcular algunos números. Uno de ellos, estos números son adimensionales. Uno de ellos es el número de Nusselt, otro es el número de Planck y otro es el número de Reynolds.
Vamos a Inge, comenzar. una pregunta en relación a esto de los números adimensionales. ¿Estos de dónde salen? O sea, de los gráficos que se hacen de los comportamientos de las moléculas en función del tiempo. ¿Cómo? Es correcto lo que dice, pero a más de ello, estos números adimensionales van en función del flujo, de la velocidad del flujo y de los regímenes que ya vamos a ver. Es decir, que son números que nos ayudan al cálculo del coeficiente de calor. Por eso que es tan difícil Estos, calcular el ingeniero, coeficiente de calor. disculpe, estos números también están en unas tablas representadas, por lo que yo un ejercicio Correcto, hice y decía que correcto, estaban en unas tablas, pero correcto. no que Ya busqué las vamos a tablas. ver, ya vamos a ver cada uno de ellos. Lo importante para ahora es que para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección, que es H, que les había mencionado, para el cálculo de H es necesario primero calcular algunos números adimensionales. Entonces, uno de ellos es el número de Nusselt. Terminamos esto de los números y abro la ronda de preguntas para que... pero ¿por qué se utilizan los números adimensionales? Porque se tiene tantas variables que es necesario reducir el número de variables. Entonces, estos números me ayudan a mí a la calcular. En el número de Nusselt tengo que es la relación del coeficiente de transferencia de calor por la longitud característica y por el coeficiente de conductividad térmica. Entonces, este es un coeficiente adimensional. Tenemos el número de Nusselt. Pero antes de entrar a los números de Nusselt, es correcto lo que ustedes acaban de mencionar. Vamos a ver la clasificación de los flujos de los fluidos. ¿Qué tipo de fluidos nomás tenemos? Entonces vamos a tener algunas clasificaciones dependiendo de algunas características que va a presentar los fluidos. Entonces, vamos a tener primero la región viscosa de flujo en comparación de la no viscosa. Entonces, los flujos en que los efectos de la fricción son significativos se conoce como flujos viscosos, como puede ser el caso de la salsa de tomate. Y hay algunos que son flujos no viscosos. Entonces, flujos viscosos en comparación con flujos no viscosos. Luego tenemos flujos externos en comparación con flujos internos. Entonces, si la fuerza del fluido a fluir en un canal sobre una superficie, flujo no confinado sobre la superficie, si presenta la resistencia como se presenta aquí en la gráfica, va a ser un flujo externo. Pero una vez que sale por acá, ya va a ser un flujo interno, si no hay la presencia de esa resistencia. Entonces vamos a tener región viscosa en comparación con la región no viscosa, flujo externo en comparación con el flujo interno, flujo compresible en comparación con el flujo no compresible. Entonces, un flujo es incompresible si la densidad permanece casi constante en toda la extensión del flujo. Por tanto, el volumen de todas las porciones del flujo permanece inalterado, a relación de la compresible, en donde la densidad sí varía. Flujo laminar en comparación con el flujo turbulento. Cuando hay un flujo ordenado, caracterizado por capas suaves, se denomina laminar. Entonces, la palabra laminar proviene del movimiento de partículas reunidas en láminas. Y, por tanto, el flujo de los fluidos viscosos, como aceites, presentan flujo laminar. Y, en cambio, cuando el movimiento es altamente desordenado, si hay un desorden de todas las moléculas, se tiene altas viscosidades, se caracteriza por fluctuaciones de la velocidad, se conoce como flujos turbulentos. Lo común es encontrar flujos de baja viscosidad, como el aire, para que sea turbulento. En la mayoría, todos los flujos son turbulentos. Y nosotros tenemos que hacer cálculos, en cambio, sobre flujos laminares o no turbulentos. Y un flujo que se alterna entre laminar y turbulento, vamos a hablar como flujo de transición. Entonces, hemos tenido región viscosa en comparación con no viscosa, flujo interno en comparación con el externo, flujo compresible en comparación con el incompresible, flujo laminar en comparación con el turbulento,
flujo natural o no forzado en comparación con el flujo forzado. Entonces, el flujo forzado se obliga a fluir, a desplazarse sobre una superficie cuando nosotros le obligamos a ellos. Puede ser mediante la utilización de una bomba o un ventilador. Y un flujo natural es cualquier movimiento de fluidos por medios naturales, por flotación, por evaporación, etc. Flujo natural en comparación con el flujo forzado. Flujo estacionario en comparación con el flujo no estacionario. Estacionario significa que no hay cambio en el punto, en el tiempo, es decir, se mantiene constante. Y en no estacionario es que sí hay cambio. Entonces aquí vamos a poner también los flujos transitorios, también que son los que se utilizan para flujos en desarrollos, y el término uniforme, que significa que no hay cambio con respecto a la posición, una región específica del fluido. También vamos a tener aquí los flujos unidimensional, flujos bidimensionales y flujos tridimensionales. Entonces, un flujo se va a caracterizar por la distribución de velocidad. De este modo se dice que un flujo es unidimensional, bidimensional o tridimensional, dependiendo si la velocidad va a variar en una o tres direcciones de coordenadas espaciales, en este caso. El flujo típico de un fluido comprende una figuración geométrica tridimensional y la velocidad va a variar en las tres direcciones, dando lugar al flujo tridimensional. Si consideramos a la velocidad como factor, va a irse en las dimensiones X y Z, en coordenadas rectangulares, o el volumen en función de un ángulo y del radio en coordenadas cilíndricas. Entonces, pero las variaciones van a ser pequeñas en relación a unas a otras. Y en estos casos se puede modelar de manera conveniente si es unidimensional o es bidimensional. Y aquí sí entramos ya propiamente a lo que es la capa límite de velocidad. La capa límite de velocidad, como habíamos mencionado, va a depender de la condición de no deslizamiento y va a comenzar a desarrollarse sobre una placa plana y dependiendo del tipo de flujo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, se va midiendo a lo largo de una coordenada X de la superficie, cualquiera, en este caso es de la superficie de la capa, hasta el borde de esta última, que es hasta acá. En la dirección del flujo, en este caso que es X, y en la producción de Y, que se mide desde la superficie en forma perpendicular. El flujo se aproxima a la placa en la dirección este con una velocidad uniforme. Va iniciando poco a poco, inicia con una velocidad uniforme. Hay una región de transición y luego de ello es idéntico la velocidad de la corriente sobre la placa lejos de la superficie. Entonces, inicio con una condición de no deslizamiento, inicio lentamente hasta alcanzar una velocidad estable, que es ya propiamente el flujo turbulento. Ya lo vamos a ver esto con ejemplos. Entonces aquí tengo yo la velocidad cero en la superficie, en donde la capa inmóvil retarda las partículas como resultado de que ambas están adjuntas a las velocidades. Esta última capa de aquí, esta última capa sería la tercera, se siente una cierta distancia normal, representado por θ, a la cual la velocidad de la corriente permanece inalterada. Aquí es igual. Como resultado, la velocidad del fluido va a variar desde 0 hasta Y0, hasta iniciar. Luego de ello ya se comienza a sentir los efectos de las fuerzas constantes de la velocidad. Y esto se llama capa límite de velocidad. El espesor de la capa límite, que es este valor de aquí, se define como la distancia entre la superficie a partir de la cual la velocidad dinámica es 0.029 de velocidad. Esta recta hipotética de 0.99 va a dividir a la placa en dos regiones. La región de la capa límite y la región del flujo no viscoso, hasta alcanzar el perfil de 0 en la superficie. Luego de ello, voy a tener
el esfuerzo constante que me da, porque una vez que la fuerza del fluido, la fuerza de fricción por unidad del área va a llamarse esfuerzo constante. Vamos a determinar por μ. Por tanto, la capa de fluido en contacto con la superficie tratará de arrastrar a la placa por efecto de la fricción, al ejercer una fuerza de fricción. De modo semejante, la capa de fluido más rápida trata de arrastrar a la capa adyacente y así ejercerá una fuerza de fricción en virtud de la fricción entre las dos. A esto se conoce como el esfuerzo constante. Y esto va a ser proporcional a la gradiente de temperatura. Entonces voy a tener que el esfuerzo constante en este caso va a ser igual a la viscosidad dinámica por la gradiente de temperatura. También vamos a tener aquí el otro componente importante que es la viscosidad cinemática. Y es la razón de la viscosidad dinámica con respecto a la densidad. Y esta va a expresarse como la relación que existe entre la viscosidad dinámica y la densidad. Las unidades van a ser metro cuadrado sobre segundo y el estoque, que va a ser la relación de la unidad superficial por el tiempo. ¿Qué más tenemos que relacionar? El coeficiente de fricción, muy importante, que es que nos da a entender cuánto se retarda en tomar el límite de velocidad. Y esto se conoce como el coeficiente de fricción. Entonces, el esfuerzo constante superficial, que lo habíamos visto, no es muy práctico porque se requiere el conocimiento del perfil de velocidad. Y un procedimiento más práctico es relacionar con el coeficiente de fricción. Y se determina en forma experimental en función de la densidad. Y también tenemos la fuerza de fricción, que va a ser en función del área de la superficie. Coeficiente de fricción, fuerza de fricción. Entonces, en el coeficiente de fricción, este es un parámetro muy importante en estudios de transferencia de calor. Y se relaciona con el coeficiente de transferencia de calor y con los requisitos que debe tener la bomba o el ventilador. Y también vamos a tener nosotros la capa límite térmica. En la capa límite térmica es cuando un fluido, una temperatura específica fluye sobre una superficie que está a una temperatura diferente. Entonces, esta región de flujo sobre la superficie, en la cual de la variación de la temperatura en la dirección normal es significativa, se conoce como capa límite térmica. Y aquí se toma mucho en cuenta el espesor de la capa límite en cualquier lugar a lo largo de la superficie, que va a ser igual a la distancia desde la superficie a la cual la diferencia de temperatura, la temperatura inicial, la temperatura alejada de la superficie, es igual a 0.99 por la diferencial de la temperatura. Esto se lo ha sacado en una forma experimental. Y luego de ello ya tenemos, como habíamos mencionado anteriormente, tenemos el número de Nusselt que relaciona el coeficiente de transferencia de calor por convección. Luego tenemos el número de Prandtl, que también es un número adimensional, en donde va a relacionar la difusividad molecular de la cantidad de movimiento en función de la difusividad molecular del calor. Es decir, va a relacionar la viscosidad dinámica por calor específico sobre la conductividad térmica del material. Tenemos también el flujo laminar y turbulento, como habíamos explicado anteriormente, y eso para pasar a ver ya propiamente los